Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Biden se reunirá con Netanyahu entre septiembre y diciembre. El presidente israelí insta a proteger a los cristianos del país tras el aumento de ataques. Incidente mortal en Líbano deja en claro la complicidad del ejército de ese país con Hezbollah. Australia reanuda el uso del término territorios palestinos ocupados. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Raquel? Muy bien, comenzamos este último informativo de la semana situándonos en la Casa Blanca, que adelantó este miércoles que el esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se producirá en otoño en territorio estadounidense, aunque aún no hay una fecha concreta. Un posible escenario sería la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre en Nueva York y donde se espera que los dos líderes coincidan, aunque no se ha confirmado que esa sea una de las opciones que se está barajando. Según el gobierno israelí, Biden invitó a Netanyahu a Washington para una reunión durante una llamada que ambos mantuvieron el 17 de julio, como les contábamos en ese momento aquí en Radio Sefarad. Fue la primera conversación telefónica entre ambos en 4 meses. La relación entre Estados Unidos e Israel atraviesa una de sus peores crisis, según analistas y diplomáticos, después de que Netanyahu volvió al poder en diciembre apoyado por socios ultraortodoxos y de ultraderecha, el gobierno más extremista de la historia de Israel, en palabras del propio Joe Biden. El gobierno de Biden no ha ocultado en los últimos meses su preocupación por la reforma judicial en Israel, vista como una amenaza para la democracia y la espiral de violencia en Judea y Samaria. La Casa Blanca ha intentado despejar las dudas sobre el distanciamiento de ambos líderes, reiterando el inquebrantable compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y ha recordado que Netanyahu y Biden se conocen desde hace décadas, que tienen una relación cercana y siempre mantienen conversaciones francas. Bueno, es cierto que Netanyahu y Biden se conocen desde hace décadas, pero lo que no apunta en la noticia es que desde hace décadas que están enfrentados. Es más, Biden ya se había enfrentado con el propio Menachem Begin en los años 70, principio de los años 80. Es decir, la falta de sintonía de Biden con la dirigencia israelí, por lo menos de centro derecha para allá, data de largo tiempo. Y se agudizó también cuando estuvo durante los 2 periodos como vicepresidente de Barack Obama, que hasta entonces había sido la peor administración respecto a la relación con Israel a nivel personal, ¿no? Pero bueno, el tema de Biden en esta legislatura ha superado todo lo antes visto, porque no recordemos que pues lleva en el gobierno Netanyahu desde diciembre, creo. Estamos ya en agosto, han habido contactos mínimos. Y realmente esto, bueno, si fuera un contacto entre, yo qué sé, Paraguay y Israel, pues no pasaría nada. Pero estamos hablando de 2 socios estratégicos a nivel mundial, que siempre han tenido que colaborar, cuyas industrias armamentísticas colaboran en todos los proyectos, cosa que Estados Unidos no hace ni siquiera con muchos de los países europeos. Es decir, que ahí hay un tema de un acercamiento, una confianza y una cercanía entre estos 2 países que durante estos últimos meses se ha venido empeorando. Y decimos últimos meses porque hablamos de este gobierno de Netanyahu, pero recordemos que cuando Biden empezó a gobernar, pues también estaba Netanyahu en el gobierno todavía, y tampoco en esos primeros momentos se encontraron personalmente. Así que bueno, la distancia es grande y la verdad es que tampoco creo que esto que propone ahora Biden
de que sí, vamos a encontrarnos, no te preocupes, no sé qué, se vaya a producir digamos, en unos términos adecuados, ¿no? Eh, Salvando las distancias, me recuerdan a los saludos que el presidente español ha tenido con Joe Biden Oh, ahora, ujú. saludándolo por los pasillos, que quizás es a eso a lo que se refiere Biden, que ya nos veremos en la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, que vamos a coincidir por ahí, nos tomamos un café y listo. La verdad que la situación no es la mejor, no es la mejor época de entendimiento de Estados Unidos con Israel, y es una pena porque ya no es una cuestión de política, y que entiendo de que a Biden no le guste la reforma judicial, pero vamos, me imagino que a Netanyahu tampoco le gustan mucho las decisiones internas de Estados Unidos, sino que este alejamiento pues ha coincidido con un acercamiento de Israel a otros países del mundo árabe que no ha habido hasta ahora. Es decir, todo esto de los acuerdos de Abraham, de lo que se hablaba esta semana de Arabia Saudita, que es lo que justamente ahora intenta potenciar Biden, pues estaban en una situación que ahora Israel ya no es el amigo débil al que hay que ayudar en Oriente Medio, sino que se están volviendo las tornas. Ahora es Israel el que debe ser de alguna manera el garante de Estados Unidos en Oriente Medio, donde ha dejado un rastro de decepción y de abandono durante las últimas legislaturas. No, no vamos a defender a Trump, que tampoco se acercó, pero ya desde la época de Obama, que se planteó la geopolítica mirando más a China que a Oriente Medio, pues esa zona ha sido dejada, quizás la metáfora suena exagerada, pero de la mano de Dios. Es decir, que se pensaban que con esto de la primavera árabe, pues ya está, ya estaba todo hecho, la gente había tomado conciencia, se van a volver todos demócratas estilo europeo o norteamericano. Y bueno, se ha visto que la situación no fue así, que incluso vino después una cosa terrible que se llamó Daesh o Estado Islámico, que Estados Unidos no estaba preparada para ello, y Estados Unidos sigue 20 años después estancado en la zona, con Irak, con Afganistán, que salió por patas, como se dice habitualmente. Así que creo que a Biden, no a nivel personal, pero a nivel de defensa de los valores de Estados Unidos, o de los intereses, mejor dicho, de Estados Unidos, tendría que ser él quien tendría que acercarse y querer acercarse a Israel justamente en estos momentos. Continuamos en el informativo y seguimos hablándoles de Israel. Su presidente Isaac Herzog ha visitado este miércoles una iglesia de la ciudad de Haifa junto a líderes de iglesias del país, y ha instado a proteger a los cristianos tras registrarse un aumento de los episodios de violencia contra miembros de esa comunidad. Vengo aquí en nombre de todo el Estado y el pueblo de Israel para reforzar nuestro compromiso con la plena protección de la libertad de religión y culto en el Estado de Israel. Esto es lo que dijo Herzog durante la visita. Su visita al monasterio Estela Maris de Haifa se produce en el contexto de los recientes ataques contra este enclave en particular y contra las iglesias y el clero cristiano en general, según el comunicado presidencial. Herzog estuvo acompañado por el jefe de la policía de Israel y múltiples líderes cristianos, incluyendo al patriarca latino y al patriarca griego ortodoxo. El presidente fue recibido por el abad del monasterio, cuya iglesia ha registrado un importante aumento de ataques en los últimos meses por parte de judíos ultraortodoxos que recientemente comenzaron a acudir al sitio con el fin de rezar en lo que creen es el lugar en el que fue enterrado un importante profeta. Desde entonces, la comunidad árabe cristiana de Haifa se ha organizado para proteger a los fieles que acuden a rezar, desencadenando algunos incidentes con los judíos ortodoxos. Bueno, esto es un despropósito total. Esto no se había visto
en Israel. Ahora se habla de muchas cosas que no se habían visto en Israel, como la reforma judicial, las protestas por la reforma judicial, etcétera, etcétera. Pero el ataque a los cristianos en Israel es algo que realmente no cabía ni siquiera en la imaginación de nadie hasta que empezaron, porque incluso hablando de odio interreligioso, no es que se justifique, pero se puede entender que haya gente que desgraciadamente se tome la justicia por su mano respecto a los árabes musulmanes cuando estos atacan a los judíos en Israel. Pero los cristianos árabes, los cristianos que no son árabes y cualquier cristiano en Israel nunca han atacado a Israel. Y siempre ha sido un lugar de peregrinación, Jerusalén, y también los otros lugares santos que hay dentro de lo que en general el mundo cristiano llama Tierra Santa, ¿no? Así que el hecho de que existan grupos de ultraortodoxos que aunque no hayan cometido crímenes de sangre, pero que ataquen, que hayan hecho actos vandálicos, que agredan verbalmente a los católicos que viven en Israel, realmente eso es realmente insoportable. Hasta hace poco yo hubiera puesto las manos en el fuego en que Israel es uno de los países con una mejor protección para las otras religiones que existen en el mundo. Pero ahora, evidentemente, esto, si bien está reflejado en las leyes y puede hasta estar reflejado en las voluntades de los que gobiernan, pues en determinados sectores de la calle, pues parece que ha anidado este virus de la intolerancia que pues de alguna manera nos traen a imágenes de países a los que Israel nunca se ha querido parecer, como Irán, es decir, países que atacan a miembros de otras religiones. Esto es algo que no se había visto en Israel, lo reitero, por el mero hecho de pertenecer a otra religión. Muchas veces, como digo, con el tema musulmán, ahí está la cosa un poco más complicada porque hay algunas corrientes, no todas, dentro del mundo musulmán que son agresivas hacia el mundo judío y podemos explayarnos en el tema del yihadismo, que aquí no es el momento ni es el lugar, pero reitero, el mundo católico, el mundo cristiano, el mundo católico ortodoxo, cristiano ortodoxo, etcétera, todas esas iglesias sí que a veces han reivindicado lugares que son santos para más de una religión. Sabemos de las demandas sobre creo que se llama el cenáculo en Jerusalén. Ahora resulta que en Haifa también hay un sitio donde los judíos ultraortodoxos dicen que no sé qué. Había un lugar donde fue enterrado un importante profeta. No sé a qué se refiere esta noticia, pero no es en Haifa que yo conozca, no hay un sitio de culto reconocido por la religión judía a nivel global. Puede ser de que algún grupo reivindique que tal sitio pues es la tumba de otro, pero eso se puede arreglar perfectamente con horarios de visita, etcétera, etcétera. Ya han habido ejemplos de esos en el mundo y no ha pasado nada. Por lo tanto, esto la verdad que se me revuelve mucho dentro porque hasta ahora siempre nos vanagloriábamos de alguna manera de que en Israel había libertad religiosa y este tipo de situaciones no es que la ponen en duda desde el punto de vista legal, pero sí en el punto de vista social de algunos sectores. Seguimos. El pasado miércoles tuvo lugar un incidente preocupante
en territorio libanés, en el que estuvo involucrada la organización terrorista proiraní Hezbollah, en choque directo con las milicias cristianas de Samir Yahya, opuestas al grupo radical chiita, jugando un rol clave y negativo el ejército oficial del Estado libanés. Un camión de Hezbollah, en el que fuentes libanesas estimaron desde un principio había armas y hasta misiles, volcó en un accidente en la zona de la aldea Al-Kaala cuando se hallaba en camino desde la zona de Bekaa hacia Beirut. Al correr rápidamente la noticia, llegaron al lugar numerosos miembros del grupo de la milicia declaradamente opuesta a Hezbollah, Samir Yahya. Algunos trataron de tomar control del camión y fueron empujados por los miembros de Hezbollah, que rápidamente comenzaron a abrir fuego. De momento se han confirmado 2 muertos en dicho enfrentamiento, uno de los cristianos y otro de Hezbollah. Lo sucedido deja en claro el dominio que ejerce Hezbollah en el país, tanto por su propia fuerza como en su calidad de brazo de Irán en el país. La muestra está en que soldados del ejército de Líbano, que supuestamente representan al Estado soberano, intervinieron para alejar a los cristianos y proteger a Hezbollah, con el fin de tomar cuidado de ellos. Al parecer, y a pedido de Hezbollah, el ejército libanés trasladó a uno de sus vehículos las armas y municiones que llevaban los terroristas. En la imagen que publicamos puede verse a habitantes libaneses cristianos en la zona de la aldea donde tuvo lugar el enfrentamiento, manifestándose con carteles que dicen: "Nosotros somos la resistencia a la ocupación iraní". Sí, es verdad que hasta ahora no habíamos visto esta reacción, o por lo menos en los medios no se había visto una reacción de libaneses que llamen a la situación que están viviendo la ocupación iraní. Es decir, que Irán está tomando el control del Líbano. Hace varios años teníamos la situación en que Siria era la que dominaba el Líbano, pero ahora los que mandan en el Líbano definitivamente es Hezbollah, que son una palanca del digamos, del Irán de los ayatolás, nada más y nada menos. Es decir, que esto ya se está tornando más que transparente y evidente para los, para los ciudadanos que viven en algunas zonas, en este caso una aldea donde se ve algún tipo de corte étnico diferente al que Hezbollah utiliza para implantarse. Es decir, que han tenido la mala suerte, pues llamémoslo así, los que conducían este camión, de tener este accidente justamente en esa zona donde hay mucha más simpatía por una milicia llamada Samir Yahya, que evidentemente no es muy potente en el país, pero que está totalmente en contra y enfrentada a Hezbollah. Así que no sé si son una milicia cristiano-maronita de los libaneses, o a mí me parece que esto es algo bastante menos importante a nivel de la fuerza que puedan tener. Solamente que entraron justamente en ese pueblo y por eso los miembros de los afines a este grupo salieron a ver si podían hacerse con el botín de estas armas que Hezbollah estaba trasladando a sus depósitos de armas, seguramente más cercanos a la frontera con Israel, porque a eso se refiere también la situación. En estos días estuvimos hablando ayer mismo de un ataque contra instalaciones en el sur de Siria, porque estaban justamente relacionadas con el desarrollo de mejores armas para Hezbollah, que los tendría que llevar estas armas a la frontera con Israel. Y pocos días antes también tuvimos noticia de otros incidentes de palestinos luchando contra palestinos en un campamento de refugiados en el Líbano. Es decir, el Líbano es un país que no existe hoy en día, donde es el lejano oeste en su peor versión,
Y esto lo sabemos no solamente desde ahora, sino que esto está sucediendo desde hace mucho tiempo. Recordemos que hace solo 2 años explotó un tremendo depósito de lo que habían sido unos fertilizantes que se iban a utilizar para el desarrollo de armas por parte de Hezbollah, que dañaron y mataron a centenares de personas en los barrios de Beirut. Y aunque se hicieron comisiones de investigación, pues nadie ha rendido cuentas sobre eso. Absolutamente nadie. Y por supuesto no Hezbollah, que es la organización que está detrás de todo eso y es la organización que está detrás del declive de este país, Líbano, que tiene una balanza comercial totalmente negativa, en una situación de crisis económica que no tiene que ver ni con la guerra de Rusia ni con la pandemia, sino de la propia situación interna. Un país que hasta los años 70 era conocido como la Suiza de Medio Oriente, que florecía, etcétera, etcétera, y desde entonces la ocupación siria primero, luego la presencia de los grupos terroristas vinculados al Fatah hasta el año 82 de la primera guerra del Líbano, y en su lugar ocuparon su lugar estas fuerzas milicias afines a Irán, mucho más radicales en el tema de la religión, y todo se ha venido abajo. El Líbano prácticamente no existe y por eso también su ejército es un ejército títere en manos de quienes ostentan el poder en este momento, que son justamente Hezbollah. Terminamos situándonos en Australia. El Partido Laborista, actualmente en el gobierno, ha anunciado el retorno oficial al uso del término territorios palestinos ocupados, reforzando así sus objeciones a los asentamientos en Judea y Samaria. La ministra de Asuntos Exteriores confirmó que la decisión busca reforzar el desacuerdo del país con los asentamientos en Judea y Samaria, calificándolos como ilegales según el derecho internacional. Wong también señaló que al adoptar esta terminología, Australia se sincroniza con la postura de otras naciones, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Australia-Israel and Jewish Affairs Council expresó su descontento con la nueva postura australiana, calificando la decisión como decepcionante. Según el director ejecutivo de dicha organización, la postura actual de Australia contradice la de democracias aliadas como Estados Unidos y Canadá. Bueno, los de Australia dicen que ellos ahora están sincronizados, por ejemplo, con el Reino Unido. O sea, aquí cada uno se sincroniza con el que le parece más afín a sus posturas en ese momento, ¿no? Hasta hace poco tiempo gobernaba la derecha en Australia y ese gobierno fue el que eliminó esta designación de territorios palestinos ocupados, a referirse a Judea y Samaria. Incluso llegó a hablarse, no muy en serio, pero sí se habló del traslado de la embajada de Australia a Jerusalén. En esa época también estaban más sincronizados, como mencionábamos antes, con Estados Unidos y Canadá. Pero ahora pues la balanza se ha inclinado más hacia el otro lado, hacia la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ya sabemos que siempre es que puede, por lo menos, vota en contra de Israel. Y es una lástima también por otra razón, porque en este caso Australia, que es el país más importante del continente oceánico, pues no está sincronizada con muchos de sus vecinos, que son los mejores valedores de Israel justamente en Naciones Unidas. Muchas de estas naciones que son archipiélagos de islas, pues están muy en sintonía con Israel, y ahora pues esta tierra firme más importante que tienen, como es Australia, pues los deja de lado para ponerse al servicio de un acercamiento supuestamente hacia otros sectores geopolíticos, por ejemplo, también la Unión Europea. Les esperamos, terminamos así con esta noticia, este informativo, y les esperamos en el resto de la programación de Radio Sefarad.
Bueno, Gracias. y les saludamos también por este fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.